Bueno, vamos a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Vamos a hablar unos minutos con Luciano Cianci, que es subsecretario de Relación de Graduados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Luciano? Un gusto saludarte. Acá Joaquín y Nico Berardi también te está saludando. Hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo va eso? Abrazo grande a Nico también. Bien, acá nosotros arriba del tren, este décimo programa del segundo ciclo de Estación Alaf. Bueno, yo conté que vos sos un poco amigo de la casa, estuvimos en la organización de, de aquel seminario en 2019, pre-pandemia, o 2018, no me acuerdo. 2019, 2019. finales de 2019, 19, sí. sí, sí. 2019. Bueno, también fuiste muy importante en esta relación que está teniendo ALAF con la Facultad de Ingeniería, mediante Nico también. Nos ayudaste a confeccionar este convenio que se firmó con el decano de la universidad. Quería consultarte cómo está hoy la universidad. Sé que están haciendo actividades por la Semana de la Ingeniería. ¿Qué hicieron en particular con esto? El seminario que se desarrolló ayer. Bueno, sí, estamos muy contentos, estamos de celebración. Arrancamos el día lunes, que es el 6 de junio. Ese es el Día de la Ingeniería Argentina, porque se recuerda la graduación del ingeniero Luis Augusto Huergo en 1870. Fue el primero formado en nuestro país, un pionero. Y bueno, entonces todos los 6 de junio iniciamos lo que llamamos Semana de la Ingeniería. Ese día tratamos la temática ingeniería e innovación, con un foco especial en la industria naval, que también es muy importante para Argentina. Seguimos el día siguiente con un encuentro muy importante por los 100 años de IPF. Estuvo el presidente de IPF en nuestra casa, estuvo el ministro Filmus también, y el rector de la UBA, además de las autoridades de nuestra facultad, el decano y el vice, Alejandro Martínez y Raúl Bertero. Y ayer, bueno, un encuentro especial con el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Daniel Bispo. La apertura, bueno, que había un problema de conectividad, pero estuvo en el cierre al final José Villafani de ALAF, como siempre acompañando. Y se lució Melina Escacerra en la moderación. La verdad que estuvimos muy bueno. Estuvo muy bueno, digo, estamos muy contentos. Ya va primero, me parece, o si no, en un ratito va a superar en vistas a los otros dos que tuvieron también una faceta presencial, pero ya la temática ferroviaria está Así bien somos, así posicionada en somos los el... ferroviarios, Lucho. Los Es ferroviarios, así, es sí, impresionante. La sí, verdad sí. que estuvo muy bueno eso, mucha gente conectada, no solo de Argentina, sino de otros países de América Latina. Nos puso también contentos eso en particular. Y fue muy linda, la verdad, la charla de ayer. Pudimos conocer con datos bien precisos y actualizados a través de Daniel Bispo toda la realidad del transporte de cargas en el país. Y bueno, como siempre, acompañando todo el desarrollo del sector, la recuperación del sector, es muy motivante como ingenieros e ingenieras ver este proceso de recuperación de un sistema. La Argentina se merecía que el sistema se empiece a poner de pie y bueno, poder ser parte de eso es un orgullo. Sí, me parece que también siguen los eventos, ¿no? Con la Semana de Ingeniería no paran porque vi un flyer muy cargado. Sí, Eh, totalmente. Hoy mismo, dentro de un rato, a las 6:30, viene la gerenta del proyecto CAREM, la Central Argentina de Elementos Modulares, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es un proyecto del máximo nivel, a nivel tecnológico y de importancia histórica para la Argentina, la primer central nuclear de diseño y construcción nacional. Va a venir su gerenta, Sol Pedre, doctora Sol Pedre, a contarnos cómo viene eso. Y mañana también tenemos un encuentro sobre movilidad eléctrica con el presidente de la empresa Coradir, que produce autos eléctricos en la provincia de San Luis, el conocido Tito. Si la audiencia, los que no lo conozcan, después googleenlo porque es muy interesante lo que están haciendo con ese vehículo y una camioneta que se llama Tita, junto a otras empresas nacionales que también están incursionando en la producción de vehículos eléctricos. Muy importante también esto, ustedes saben que el impacto que tiene la restricción externa, las importaciones vinculadas a la industria automotriz tradicional es muy fuerte. El nivel de agregado de valor en la Argentina es más bien bajo. En otras décadas del pasado era distinto eso, pero la ecuación da bastante negativa y esta ventana tecnológica que abre la movilidad eléctrica le da una nueva oportunidad a la Argentina y ahí está Zero Electric, Volt y Coradir como empresas señeras y algunas más que se van sumando, produciendo vehículos pequeños en este caso, y también en la cuestión del retrofit, que es la reconversión de camionetas pequeños utilitarios a movilidad eléctrica,
a través de colegas del INTI que van a estar contando eso. Así que una semana muy buena, muy llena de ingeniería y de temas de interés para la Argentina. Luciano, acá Nico Berardi te saluda. Bueno, un gusto ¿Cómo andas, Nico, querido? Un gusto tenerte en el aire. Por ahí consultarte, este año, no, el año pasado, ¿no? Se cumplieron 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Hace 2 años, Exacto. corregime con las fechas, 150 años de la ingeniería en Argentina. ¿Cuál es tu Exacto. mirada sobre la Universidad de Buenos Aires y particularmente la ingeniería en el desarrollo, ¿no? de la Argentina? O cuáles son, sí, ahora que estamos en el marco de la Semana de Ingeniería, ¿cuál es tu mirada sobre eso? Y bueno, yo lo que siento es que está muy entremezclada la historia de la UBA con la historia de la Argentina, también la historia de la ingeniería con la historia de la Argentina. Por decirte algo, recordábamos con las palabras del decano y del vice y del rector también la gesta del ingeniero Huergo, que fue el principal impulsor de lo que después fue YPF, y el general ingeniero Enrique Mosconi, también graduado en nuestra universidad y en ingeniería, antes de la creación de la carrera. Ahora voy a contar un poco más esa diferencia. Antes nuestra disciplina se enseñaba en una facultad que todavía no se había separado de lo que hoy es la Facultad de Ciencias Exactas. Estaban todos en una misma unidad académica, pero la mayoría de las autoridades y de los graduados eran del área de ingeniería. Fue un decreto del general Perón, en el año 52, que crea nuestra Facultad de Ingeniería de la UBA, y bueno, ahí tenemos una facultad propia, la FIUBA, desde entonces, que también se cumplen 70 años, justamente este año. Así que estamos con muchas celebraciones, pero volviendo al eje de lo que preguntabas, se entremezcla mucho la historia de la UBA, que nace, como decías, hace un poquito más de 200 años, muy cerquita de la independencia, ¿no? O sea, ahí había gente muy esclarecida, colegas que vieron la importancia de esto. Es una historia riquísima la formación de la UBA. Hubo colegas que eran religiosos, ¿no? Que, como varios que hubo en la época, incluso en la primera junta, y que tenían una mirada muy progresista de la sociedad y generaron algo que es una joya, ¿no? para nuestra nación y un orgullo para la Argentina, que incluso acaba de subir en los rankings internacionales, la noticia que se compartió ayer desde el rectorado de la universidad. La verdad que la historia de la UBA se entremezcla con la historia de la Argentina, y la historia de la ingeniería también, lo que decía de Huergo, la creación de YPF, el sistema ferroviario, con muchos de nuestros graduados y luego otras universidades de la Argentina que se sumaron a la gesta. Por eso lo que decía al principio, que la Argentina se merecía esta recuperación del sistema. Tenemos que ir por mucho más, por supuesto, pero ustedes recordarán lo que eran los años oscuros para la Argentina y para el sistema. Poder ahora ver inversiones en marcha, obras todo el tiempo, lo que decía ayer Daniel Bispo, de que se necesitan más graduados todavía, de especialistas en ingeniería ferroviaria o ingenieros e ingenieras de diferentes disciplinas dentro de la ingeniería y de las escuelas técnicas, que es una grandísima noticia, y bueno, vamos a estar desde la universidad tratando de contribuir a eso. Perfecto, Luciano. Yo quería consultarte porque estoy notando que en esta nueva camada joven tengo mucho conocido o veo por redes, ¿no? Mucho joven que se está sumando a estudiar, animarse a estudiar ingeniería. Viste que antes era como medio... tenía mala fama la carrera, ¿no? Porque bueno, sabemos que es un poco más difícil, hay que dedicarle mucho tiempo. Pero ustedes de la facultad, ¿cómo están viendo estos registros de nuevos estudiantes ingresando año tras año? ¿Y por qué se debe este fenómeno? Sí, la matrícula está creciendo fuerte, y bueno, la verdad que no tengo un diagnóstico de las razones, pero sí podría esbozar algunas hipótesis. O sea, yo creo que se respira un clima de avance industrial, si bien pendularmente, lamentablemente, hay retrocesos y hay parates. Hay un consenso social en la Argentina de la importancia de la industria, de la importancia de la ciencia y la tecnología, de que un proyecto de desarrollo nacional tiene que incluir en el núcleo de su concepción a la producción, al trabajo, a la industria, al transporte, a la energía, y eso llega a la sociedad. También hay una cuestión que tiene que ver con la inserción laboral de los graduados de estas carreras, que es total. A mí me toca participar de todos los eventos donde entregamos los diplomas a los nuevos graduados y graduadas,
y todos están con trabajo y trabajos muy lindos, interesantes, desafiantes y bien pagos. Entonces, eso yo creo que todos esos factores ayudan. Y déjame también contarte que en el evento del día martes, los 100 años de YPF, tuvimos una innovación en la organización del evento que fue invitar expresamente a chicos y chicas de colegios técnicos. Empezamos en este caso con el Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima, del barrio Soldati de esta capital, y la Escuela Técnica número 1 Otto Krause, que se sumaron a la celebración del día martes y creo que se llevaron una buena imagen de la ingeniería y de la posibilidad de articular voces y actores en torno a temas estratégicos como es el desarrollo energético. Claro, me parece que también la ingeniería, más allá de tener una gran dedicación y estar todo el tiempo pendiente de estar estudiando, también tiene una vocación interna, ¿no? Es algo que llevas internamente desde pequeño, de interés, una especie de investigador, una personalidad así, ¿no? Sí, a ver, obviamente para estudiar estas carreras a uno le tiene que gustar lo técnico, ¿no? Le tiene que tener al menos un poquito de inclinación por las matemáticas y las ciencias básicas, física y química. O si no es tanto, animársele, tratar de superar esa parte que por ahí es la que lamentablemente a veces funciona como filtro, porque no todos los que lo intentan pueden pasar esa etapa, pero sí una inclinación a un gusto por lo técnico. Pero a mí también, ¿sabes? Me gusta mucho pensar que detrás de ese gusto por lo técnico haya una motivación incluso más profunda, digamos, un para qué estudiar lo técnico, como hizo el ingeniero Huergo. El ingeniero Huergo fue un gran ingeniero, fue un exponente destacadísimo de la profesión, pero detrás de lo que él estudió y de lo que él hacía había otra cosa, ¿no? Más profunda todavía, había una responsabilidad de ser pionero, había un sentido nacional, histórico. Eso es lo que nosotros tratamos de inculcarle cada vez más a nuestros estudiantes y a nuestros graduados, para que sepamos para qué estamos acá, ¿no? La Argentina nos necesita mucho y detrás de ese gusto por las cosas, por lo técnico, por lo concreto, tiene que haber también un sentimiento de lo que podemos aportar a nuestra comunidad nacional y regional. Viste que en una época estaba la era de mi hijo el doctor, habría que instaurar la era de mi hijo, Sí. el ingeniero, ¿no? El ingeniero o verdad. la ingeniera. Es verdad. No, pero vamos por eso, sí. Seguro que un poco está, sí, bueno, que a veces se escucha y se va instalando, un sí, poquito. se escucha, pero Es que como te digo, estoy viendo un montón de gente. Va, capaz yo porque también fui a un colegio que tenía que tenía distintas carreras y una de ellas era técnico en electrónica, ¿no? Entonces todos esos pibes me parece que después de tener 6 años de escuela técnica se fueron más para el lado de la ingeniería, pero también gente que más chica que yo, que conozco, que capaz Sí. hizo un bachillerato, se está animando a Sí. la ingeniería. Sí, lo que ocurre para mí Y es por momentos, espectacular. que en los países donde en la agenda pública están estas cuestiones que Luciano bien hablaba, como la cuestión de energía, el transporte, las telecomunicaciones, lo vinculado a la informática, donde está en la agenda pública despierta también ese interés. Y eso tiene que ver con los países más desarrollados. En esos países existe esa discusión o esa prioridad en la agenda pública, en las políticas de Estado, y eso tracciona a que se formen, digamos, los hijos de cada país formen en esta profesión que es la ingeniería. Me parece que ese es el camino que se está recorriendo acá, o por lo menos que nosotros vemos que tiene que desarrollarse, ¿no? Total. Sí, comparto Nico plenamente porque tiene que haber una política también educativa en base a todo esto, una política de desarrollo, porque uno para qué va a estudiar ingeniería si no ve un futuro laboral, un futuro donde el país que está estudiando tenga una política industrial, ¿no? Me parece que va totalmente de la mano. Luciano, habría que preguntar una anécdota linda, no sé, Luciano, ¿te animás a contarla? Que se contó en la apertura de la Semana de la Ingeniería, fue la del ingeniero Huergo, que tanto lo mencionaste, con la disputa no una disputa en ese momento con Eduardo Madero. No sé si de público conocimiento, me parece que grafica bien, ¿no?, el rol de la ingeniería. Claro, sí, total. Eso lo cuenta siempre el decano. Es importante, ¿no? Como
digamos, ejemplo del rol de nuestra profesión en la sociedad. Tenía la disputa con Eduardo Madero y Madero tenía el proyecto que hoy en día es Puerto Madero, los diques de Puerto Madero, que estuvieron abandonados mucho tiempo y hoy en día son polo gastronómico, turístico. Y Huergo decía que había que hacer otro diseño, que fue el que finalmente, obviamente, se impuso por la razonabilidad que tenía desde lo técnico, y hoy en día el Puerto Nuevo es el que decía Huergo, que pudo ver antes de morir que su visión triunfaba, digamos, en el debate, se mostraba como la mejor, aunque también se invirtieron muchos dineros públicos en una idea que no era la adecuada y que la disputa fue ganada por Madero, quizá por su rol de empresario de ese momento y sus vinculaciones, y no por la probidad técnica que sí tuvo el ingeniero Huergo. Y lo que siempre cuenta nuestro decano Alejandro Martínez es que la forma de resolverlo, digamos así, en la mirada histórica, es un poco polémica, porque hoy en día la avenida que tenemos acá cerca de la facultad es de un lado se llama Huergo y del otro lado Madero, ¿no? Como si fuera tipo un empate histórico, y en realidad No lo fue. no lo fue, la historia le dio la razón a Huergo. Pero Claro, bueno, que hoy no el puerto importa. sigue estando operativo, el puerto nuevo, el puerto de Buenos Aires, y el puerto de la idea de Madero quedó obsoleto rápidamente, y hoy, como decía Luciano, es Exacto. un polo gastronómico, turístico Claro. y inmobiliario. Sí, Total, sí. total. Grafica bien el rol de ingeniería y disputas que hoy en día todavía existen, ¿no? Muchas veces. Muchas veces, Sí. exactamente. Sí, sí, por eso tenemos que ponernos de pie cada día más desde la ingeniería y dar los debates y ser parte de los debates que hacen el futuro de la Argentina. Creo que tenemos mucho para dar. Luciano, te agradecemos mucho estos minutos. La verdad, muy interesante la charla, este, compartiendo ahí algunos conceptos. Te deseamos una muy feliz semana del ingeniero, a vos, a Nico también, que acá lo tengo. La semana que viene es el Día del Ingeniero y el Ingeniero Argentino. Perfecto. Entonces, Claro. la semana que viene lo Festejamos saludamos. por 2 años, sí. Sí, sí, un mes muy, muy celebratorio. Sí. El aniversario de la reforma universitaria también tenemos dentro de poco. Estamos a pura celebración. Así es. que, bueno, te agradecemos mucho esta nota por la Semana de la Ingeniería y este pequeño debate que se armó muy interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes y vamos siempre adelante con ALAF, que es un factor clave para el desarrollo del sistema ferroviario argentino y regional. Bueno, Luciano, muchas gracias, un abrazo grande. Dale, abrazo para ustedes. Bueno, hasta ahí charlamos con el ingeniero Luciano Sansi, subsecretario de Relación con Graduados. La verdad que una muy linda nota.